Esta es la sexta catequesis sobre un plan de pastoral y cómo se aterriza en una parroquia. Eh, el plan diocesano de pastoral puede aterrizarse en una parroquia cuando se cuenta con los elementos que pueden favorecerlo. En una parroquia, ¿cuáles serán esos elementos? La existencia de movimientos, de grupos y de asociaciones, en el caso de la parroquia Santana, de una orden, de las siervas, porque garantizan estos la experiencia de fe, o sea, la vivencia de una fe, en este caso la experiencia bautismal. Recuerden que toda vivencia de iglesia y de misión y de pastoral es una expresión de la vivencia bautismal. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el documento de Aparecida dice pues que en estos movimientos, grupos y asociaciones son esos espacios que favorecen 5 elementos. El encuentro con Jesucristo vivo o el querigma, es decir, la emoción de encontrarse con Dios. Por eso los movimientos, grupos, acciones, orden, favorecen estos encuentros, retiros o experiencias de este tipo donde sale emocionado como cuando Andrés llega y dice hemos encontrado al Mesías, le dirá a Pedro, y van viviendo esta experiencia emocionante. Lo mismo, el encuentro con Jesucristo tiene que ser permanente, no es ocasional, es permanente y esto se favorece en las estructuras formativas y de fe, de oración que tienen estos movimientos, grupos, asociaciones y orden. Un segundo elemento es que favorecen la conversión permanente, el proceso de conversión permanente, el cambio. Alguien que está lejano y que después de una experiencia de estas va entrando en conversión permanente a través de un escuadrón, de una estrella, una reunión quincenal, semanal, mensual, pero va dando esta conversión donde va cambiando de un catolicismo meramente social a una vivencia ya más cristiana, más de fe, con misa de por lo menos de cada 8 días, con oración. Es este proceso de conversión. Un tercer elemento también es el proceso de comunión también permanente. Aprender a caminar con los otros. Hoy está muy de moda el término sinodalidad. ¿Qué significa esto? Voy a caminar con otros. Ya no veo a los otros grupos, a los otros movimientos como rivales o en competencia. Esta espiritualidad de comunión de la que hablaba mucho el Papa Juan Pablo segundo, hoy santo, en Novo Milenio número 43, donde dice, el otro es un regalo para mí. Entonces, cada una de sus cualidades son cualidades de servicio a la comunión y debemos de ponerlas precisamente en esta correspondencia o sinodalidad donde caminamos juntos. Y esto tiene que ser de modo permanente. Una de las grandes críticas que nos ha hecho el Papa Francisco es que en los movimientos o en la gente de iglesia está mucho la competencia, la crítica, el ponerse el pie, el no estar con otros. Pareciera que si yo soy de este movimiento, soy enemigo del otro movimiento o contrario a los movimientos. En realidad somos parte de una misma iglesia, caminamos juntos. Esta comunión se debe reflejar en el modo de ser, en el modo de aportar, en los proyectos de pastoral donde cada movimiento aporta servicios, ayuda. Es fundamental entonces que los movimientos, grupos y asociaciones pues tengan esta característica de cercanía y servicio. Una cuarta cualidad es también el proceso permanente de formación. Los movimientos, los grupos, las asociaciones, la orden, son espacios que favorecen la formación permanente. Tienen sus esquemas, sus estructuras. Por ejemplo, el movimiento familiar cristiano tiene su esquema de formación en 3 años con sus temas de cada 15 días, sus niveles. Lo mismo pasa con la escuela o instituto de formación de laicos al servicio de la pastoral. Tienen estructura formativa, lo mismo Hogares Nuevos con sus cartillas formativas,
todos aquellos movimientos, grupos, tienen que favorecer la formación permanente de sus miembros. ¿Por qué? Porque decía Santo Tomás de Aquino, a mayor ciencia, pues mayor conciencia. No basta ser católico o cristiano de misa solamente de ocasión o incluso semanal. Hay que tener procesos de formación e irnos formando para ser mejores cristianos y formarse de manera integral. ¿Qué abarca la formación integral? Pues la dimensión humana de la persona, y todo lo que es uno como persona, su psicología, sus cualidades y demás, y también la formación espiritual. También esa dimensión espiritual es clave para un cristiano, para un agente de pastoral, la formación intelectual y la formación pastoral. Todo esto es la formación permanente integral en sus dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral. Esto lo van garantizando los movimientos, grupos, asociaciones y la orden, y también esta apertura a la misión permanente. El documento de Aparecida nos motivaba esta misión permanente, y todos los movimientos, grupos, asociaciones y en esta orden, pues son esa invitación a abrirnos a la misión. Es parte de nuestra proyección bautismal, y por eso se mantiene esta vivencia también de todos en un dinamismo de misión. Estos cinco elementos son fundamentales. El encuentro con Jesucristo vivo, por tanto, ese querigma, el proceso de conversión permanente, de comunión permanente, de formación permanente y de misión o apertura a la misión permanente. Esto es lo que marca diferencia, porque en muchos lugares tenemos estructuras como fiscalías, mayordomías, hermandades, que no tienen estas 5 características. Son importantes en la iglesia porque marcan mucho esta dirección de piedad popular, y son importantes porque ayudan mucho, pero no tienen este dinamismo de pastoral o de vivencia bautismal. Ellos se quedan mucho, pues una fiscalía que bien acompañados ayudan a la construcción de espacios, a la restauración, tienen mucho alcance comunitario. Lo mismo las mayordomías y las hermandades que hacen su misa, su oración en la casa y pasan sus imágenes, las cambian, pero no tienen este dinamismo pastoral. Por eso cuando una parroquia se quiere que las fiscalías, las mayordomías o las hermandades aporten para la pastoral, necesitan primero pasarse a estos espacios que sí los garantizan: los movimientos, los grupos, las asociaciones y la orden. Una parroquia va a ser muy fuerte si tiene estos elementos, estas estructuras. Cuando en una parroquia no hay movimientos, no hay grupos, no hay asociaciones, no hay, en este caso de parroquia orden, que tengan estos 5 elementos, va a ser muy difícil que haya agentes de pastoral, equipos de pastoral, consejo de pastoral. ¿Por qué? Porque no tienen ese espíritu bautismal y este espíritu de iglesia. De ahí la importancia de contar en cada parroquia con movimientos, grupos, asociaciones, órdenes que tengan estos procesos o que garanticen estos procesos con estos 5 elementos: encuentro con Jesucristo vivo o querigma, segundo, proceso de conversión permanente, tercero, proceso de comunión permanente, cuarto, proceso de formación permanente, y quinto, un proceso de apertura a la misión permanente. Insisto mucho en el término proceso. ¿Por qué? Porque es parte de un procedimiento, no son acciones ya inmediatas. Es un procedimiento que dura tiempo, que es muy necesario, pero que requiere obviamente estructuras, y esto solamente lo tienen por los movimientos, los grupos, algunas asociaciones, no todas. Hay asociaciones muy de línea de piedad que a veces no ayudan a la pastoral, pero hay asociaciones que sí tienen sus elementos formativos. Pienso, por ejemplo, en adoración nocturna,
que tienen su elemento de formación como la Semilla Eucarística y algunas otras asociaciones que sus asesores les van dando como elementos formativos, como elementos de crecimiento, y sí pueden favorecer su trabajo y su aporte pastoral. Esta sexta catequesis es muy importante para entender la importancia de los movimientos, grupos, asociaciones y orden para tener los cimientos necesarios de una aplicación en un plan diocesano para aplicarlo en una parroquia.